cualquiera que crea contenido no es un influencer. Pero es cierto que se puede vivir de eso. Para crecer hay que incomodarse. O sea, la persona que siempre está en su zona de confort se estanca. ¿No le tienes miedo a tomar riesgos y a empezar de nuevo? Lo que para mí es obvio, para otros es una revelación. Pero si yo tengo mi trabajo tradicional, convencional, 8 a 5 en una empresa, ¿cómo yo puedo migrar y hacer paralelamente esas dos cosas? Si tú tienes un talento, si tú tienes una capacidad y tú no lo compartes, no le das visibilidad, yo creo que es un acto de egoísmo. Este episodio es traído a ustedes por Banco Popular. Indubeca, esto es súper especial. Hola, bienvenidos a otra entrega de Speak Differently, el podcast donde desafiamos las conversaciones y las palabras, exploramos las maravillosas historias de aquellas personas que están transformando nuestros entornos y nos invitan también a hablar diferente. Yo soy Lara Guerrero y hoy comparto escenario con Juan José Pérez Bell, un influyente emprendedor digital y comunicador, apasionado de los negocios y de los deportes. Juan José es un ejemplo de resiliencia y creatividad y hoy nos va a dar consejos de cómo llevar nuestros trabajos convencionales y sumarle emprendimientos digitales para poder tener mayores ingresos. Así que vamos a abrir nuestros oídos y vamos a aprender de marketing digital y vamos a aprender de lo que es ese mundo maravilloso de infoproductos. Acompáñenme. Hola, Juan José. Hola, Lara, pero qué chula esa presentación. pero tú te mereces eso y más. Dime. No, de verdad, muchas gracias. Estoy muy contento de estar aquí conversando contigo sobre estos temas que nos apasionan. A ti te apasiona, pero a mí me encantó que tú dijiste, yo soy un pelotero. ¿Cómo fue que tú me dijiste? Un pelotero desperdiciado. Cuando me dicen, ese tamaño. Es altísimo, señores. Ustedes lo ven altísimo. Entonces, 6'2", un poquito ahí más o menos, 6'2", 6'3". Y por eso siempre digo, bueno, pero aproveché otras cosas. Entonces, tú sabes que de eso se trata. Yo te conocí en el mundo de los deportes, porque tú narrabas. Sí. Y te encantaba la crónica deportiva. Yo era fanático desde niño. Pero increíble, a mí me fascinaba escucharte. Y después te vi migrar al mundo de la comunicación formal, corporativa, estructurada. Y de repente, ¡puf!, apareció una estrella. Y hablando ahora de un influencer en digital y hablando de negocios y de infoproductos. Explícame esta trayectoria, esta migración. Bueno, de pelotero. Dime. Algo que siempre he tenido desde niño es que soy muy apasionado con todo. Y además y es algo que me gusta de mí mismo, si se puede decir, ¿verdad? Es que me gustan muchas cosas. O sea, yo creo que eso es una bendición, porque hay muchas cosas que tú puedes disfrutar. Entonces, en algún momento eso se convirtió como en un conflicto. Dios mío, ¿por dónde es que me voy a ir? Porque me gustan tantas cosas que... Pero es un conflicto bueno. Sí, es bueno, es bueno. Y en un primer momento de mi vida, todavía cuando era niño y luego en la primera adolescencia, pues mi enfoque era ese. Quiero ser un cronista deportivo, quiero estar en el mundo de los deportes. Y me enrumbé por ahí en esa primera etapa. Quiero ser pelotero. Fui pelotero de niño, de adolescente, y fui, bueno, en un momento, o sea, fui representante de las ligas y viajábamos a otras ciudades y demás, pero el destino quería otra cosa para mí. Amén. Abrimos los brazos y los recibimos y fui evolucionando. Fui evolucionando, como dices, conocí el mundo de las comunicaciones corporativas. En principio era un poco periodismo. Trabajé en el Listín Diario, en El Caribe, en el periódico Hoy. Y siempre fui muy inquieto. Y alternamente, pues, comencé a trabajar en una agencia de comunicación. Y entonces ya me fui alando ese mundo. Y fui poco a poco saliéndome de la parte de los deportes porque también me apasionó mucho el arte de conectar, de crear percepciones, de crear sentimientos. Lo haces muy bien. De crear ideas sobre algo o sobre alguien. Y me enamoré de esa parte ahí también. Y entonces este mundo digital, tú descubres esto y te has vuelto un gurú, explica. Bueno, yo no diría gurú, pero sí he sido muy inquieto. Muy bien. Porque, por lo mismo que te digo, yo creo que esa ha sido la base. Esa curiosidad, ese deseo de siempre querer desarrollarme más, aprender, ir acorde con los tiempos.
Porque eso que estamos hablando son, o sea, el mundo digital, virtual, es lo que estamos viviendo y se va a seguir desarrollando cada vez más. Ahora tenemos la inteligencia artificial, o sea, eso no se va a detener. Entonces, esa misma inclinación a siempre tratar de estar acorde a los tiempos, a no quedarme como, oh, yo hice una maestría, yo tengo tantos años ejerciendo esto y ya me doy por satisfecho, me llevó a este plano en el que tengo relativamente poco tiempo, pero que lo he explotado, lo he abrazado y he comenzado a ver los beneficios de eso. Entonces, en ese punto estoy ahora. Juan José, y obviamente tu vida, que así como te gustan muchas cosas, no le tienes miedo a tomar riesgos y a empezar de nuevo. Ahora recientemente tú y tu familia, tu hermosa familia, cuéntanos, tomaron la decisión de emigrar hacia otras fronteras. Sí. Y divides tu tiempo. ¿Qué ese paso de tomar esa decisión y arrancar de cero prácticamente? Sí, yo pienso que para crecer hay que incomodarse. O sea, la persona que siempre está en su zona de confort se estanca. O deja de crecer, que es lo mismo que estancarse. Y sí, la verdad es que es algo que no lo tengo desde siempre. Yo creo que es algo que he ido desarrollando a medida que uno va aprendiendo, va viendo los casos de éxitos. La gente que realmente logra cosas relevantes es la gente que se atreve. Entonces, yo tenía con mi familia un tiempo en esa zona de confort, la estábamos disfrutando, pero habían oportunidades por ahí inexploradas. Y me senté con mi esposa, tenemos una relación de mucha comunicación, y dijimos, tenemos esta oportunidad, esto nos puede traer esto, podemos lograr esta meta. Y dijimos, vamos a atrevernos, no nos quedemos con y si hubiéramos en aquel momento, si lo hubiéramos hecho, porque nunca lo hicimos. Entonces, ¿tú has tenido esos y si yo hubiera hecho, y si hubiera sido? ¿Tú has tenido? Creo que no. O sea, honestamente, porque lo que yo veo como una oportunidad, usualmente yo ejecuto, a pesar del miedo, de los temores, porque eso que me estás mencionando ahora, esa decisión personal, hay que ser bravo. Fuerte. Hay que ser bravo porque... Fuerte. Estás dejando todo, has dejado tu familia. O sea, todo el tiempo yo he vivido en República Dominicana, mi familia, mi trayectoria laboral. O sea, a mí me conocen aquí, fuera de aquí. Yo soy uno más, pero aquí ya yo he hilado una carrera, una trayectoria. Igual mi esposa con su negocio de fotografía y filmmaker también. Sí, buenísima. Isabel Trinidad. Sí, sí, búsquenla. Bueno. Sí. ¿Cómo están haciendo? ¿Están viniendo? Ella sigue, me imagino, ella tiene muchas oportunidades allá también. Sí, claro. Porque su trabajo es su negocio. Entonces no necesita como encontrar un empleo. Y eso, a diferencia de mí, que comparto los dos roles. Yo sigo en el mundo corporativo. Yo soy gerente de comunicación y relaciones industriales de una gran multinacional ubicada en La Romana, pero también entonces he abierto esta puerta del emprendedurismo. Ella es solamente emprendedora y se le facilita en ese sentido. Entonces nosotros básicamente dijimos, Lara, vamos adelante, salimos de esa zona de confort, estábamos muy cómodos, como con un sentido de realización. Y lo que yo planteé fue, bueno, no podemos sentirnos realizados a esta edad, o sea, estamos muy jóvenes, yo lo sentí así, una edad para establecerme, porque yo no sé las oportunidades de crecimiento que todavía faltan. Quizás si nosotros estuviéramos 10, 15 años más adelante, yo diría, bueno, ya vamos a quedarnos tranquilos. Pues ya no vamos para ningún lado, vamos a disfrutar. Pero en este momento de nuestras vidas, yo creo que es la oportunidad para uno intentar cosas. Hay mucho trecho por recorrer y nos lanzamos. Entonces, estamos viviendo esa aventura. Yo estoy viajando constantemente, siempre. Ella está pasando con nuestro pequeño niño la mayor parte del tiempo en Estados Unidos. Está más establecida allá, pero esto lo hemos visto como una aventura de una temporada, lograr algunas metas específicas. Y una vez logradas, a partir de ahí ya entonces reevaluamos y vemos qué decisión tomamos. Seguimos, regresamos, pero ahora mismo está todo marchando viento en popa. Y hablemos de cómo llevar esa doble paralelo, un trabajo convencional que tú lo tienes y la creación de un emprendimiento digital. Uno ve, por ejemplo, en TikTok que cuando iban a cerrar TikTok,
uno entraba y estaba la gente llorando, o sea, se está acabando el mundo, porque obviamente hay gente que vive de esto, Juan José. No, es increíble, Lara. Pero es cierto que se puede vivir de eso. Totalmente. Hay gente, o sea, hay todos los niveles como en todo. Hay gente haciendo un dinero grueso viviendo del mundo digital, dígase de las redes sociales. Pero de bailecito y cositas así, o hay que crear productos serios, porque también yo soy fanática de TikTok. Entonces tú abres TikTok y tú ves de todo, desde pranks y tú ves bailecito, y no todo es formal. Sí, TikTok es una red de entretenimiento, puro entretenimiento. Y si tú en un momento quieres entretenerte, estás aburrido, aburrida, quieres reírte, entras a TikTok y ahí tienes Pero una solución. Pero que en TikTok se maneja mucho negocio, tienen plataformas. Sí. Lo que pasa es que, como yo he dicho, utilizo este ejemplo mucho cuando estoy impartiendo cursos o talleres o las mentorías que imparto. Pensemos en el Super Bowl. Aunque no seamos seguidores del fútbol americano, sabemos qué es el Super Bowl porque es probablemente el evento más multitudinario y que llama más la atención de los Estados Unidos. Siempre marca récords en audiencia y demás. Las marcas se matan por estar ahí. Las marcas, y ese es el ejemplo que utilizo, 30 segundos de un comercial son 7, 8 millones de dólares por 30 segundos. Así es. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque nosotros tenemos un evento que concita la atención de las masas y de eso se trata. ¿A dónde quieren estar los patrocinadores? No importa de dónde sean. Para poner el caso de nuestro país, puede ser del sector empresarial, puede ser del gobierno, puede ser de una institución sin fines de lucro. Pero todos sabemos lo importante que es tener visibilidad, que conozcan de tu marca, de tu producto, de tu propuesta al mercado, cualquiera que sea, porque sin eso tú tienes más de la mitad del pleito perdido. Si no te conocen, si no entienden quién tú eres, qué tú ofertas, pues entonces estás dejando el círculo medio abierto. Cuando tú tienes un Super Bowl es porque el estadio, las boletas se venden como 4 años antes. Ay, sí. Y los patrocinadores saben muy bien que cuando colocan su comercial ahí lo van a ver muchas personas. Es lo mismo con las redes sociales, TikTok o cualquiera que esté en boga en el momento. Hay muchas personas, millones de personas que están atentos a ese contenido. Y obviamente, si yo tengo un contenido que digamos que es de bailecito, pero mi contenido de bailecito atrae a cientos, a miles, a millones de personas y eso lo ve un patrocinador y entiende que lo que yo estoy representando como figura se alinea con esa audiencia, te voy a colocar probablemente más a ti que a un medio de tradicional. Entonces, por eso sí genera mucho dinero, además del dinero que entra muchas veces por las mismas plataformas. Aparte del patrocinio, por ejemplo, YouTube, que si se monetiza por los views, por el tiempo de reproducción, pues entonces tú también puedes generar ingresos. Pero es más, hay que crear productos específicos porque yo veo también y he visto que tú has recomendado, por ejemplo, hay plataformas que contratan a personas que También, he visto. Claro. ¿Cuál es lo más viable si uno quiere empezar? Porque también está el término de UCG, como generador de contenido, que ya tú no tienes que ser influencer. Sí. Y yo diría, por ejemplo, yo no para nada me considero un influencer. Creo que eso es una palabra... No, yo creo que eso es una palabra que hay que tenerle respeto. Y yo siento que se ha relajado mucho. O sea, cualquiera que crea contenido no es un influencer. Porque a veces tú tienes quizás una audiencia no tan grande, pero tienes una capacidad de conectar con un público específico porque tú estás tocando un tema que a esa audiencia le interesa y en la forma en la que tú expresas tu mensaje, tus ideas, realmente hace que esas personas vean las cosas desde otra perspectiva, que quizás cambien patrones de comportamiento, de pensamiento. Entonces ahí tú estás influenciando a esas personas. Pero que tú creas contenido,
hay muchas personas y sabemos muchos casos populares que uno los conoce y demás, pero no te influyen en nada. O sea, tú sencillamente lo ves y lo consumes para criticarlo, para reírte, para burlarte, para lo que sea, pero no te está influenciando. Entonces, por eso digo que le tengo mucho respeto. Ahora, lo que yo sí considero es que tú puedes ser un creador de contenido y ya dependiendo de qué tan bien tú lo hagas y qué tan enfocado tú estés en un público, se abre la posibilidad de que tú influyas. Y de ahí en adelante, pues entonces obviamente ya tú estás en una posición de más poder, porque puedes persuadir, convencer a personas. Pero si yo tengo mi trabajo tradicional, convencional, 8 a 5 en una empresa, ¿cómo yo puedo migrar y hacer paralelamente esas dos cosas? Tengo que amanecer mucho, tengo que pensar mucho, tengo que aprender mucho. O sea, ¿cómo uno hace? Sí y no. Todo es relativo, cada situación es distinta. Pero lo que yo sí te puedo decir, Lara, es que el mundo digital, las redes sociales, han venido a ofrecer, a aportar una solución para miles, millones de personas que tienen ese gusanito, esa inquietud, pero que no saben cómo encarrilar lo que es el de yo quiero independizarme en algún momento. Exacto. Yo quiero, muchos han dicho, yo en un momento por eso también di ese primer paso, como que yo no quiero ser siempre un empleado. Ok, está perfecto, a mí me van a pagar, yo voy a tener una estabilidad, pero muchos sueñan con en algún momento ser independientes, crear su propio negocio. Entonces, ¿qué pasa con la persona que es un empleado? No se atreve a dejar de plano ese empleo porque es un gran riesgo. Claro. O sea, yo estoy recibiendo este pago mensual. Si yo lo dejo, ¿cómo le voy a hacer frente a mis compromisos? Entonces, yo no quiero dejar el empleo. Yo quiero ver qué puedo hacer para, mientras estoy empleado, comenzar algo de manera independiente, ir generando ingresos extras. O está el otro lado que lo que gano no me da. O no te alcanza. Exacto. Y quisiera entonces ver esas otras fuentes de ingreso. Y puede ser cualquiera de las dos son válidas. Sencillamente, me gusta mi trabajo, quiero seguirlo haciendo, perfecto, pero quiero explorar estas áreas y esto me puede dar beneficios extras a los que tengo actualmente. O el caso que te puse originalmente, quiero hacer esto de manera con un límite de tiempo y eventualmente empezar algo y si me va bien, pues entonces puedo dar el salto al 100%. ¿Y cómo uno arranca? Sí, mira, te decía que el mundo digital es una bendición porque lo primero es que hay un montón de plataformas que son o de bajo costo o gratuitas. Entonces ya por ahí tú vas ganando porque tú dices, a esto yo le puedo sacar provecho y no tengo que dar dinero. Lo que yo diría, ¿cómo arrancar? Lo primero es saber que tú tienes esa disposición genuina y de que no es sencillamente porque, bueno, todo el mundo está haciendo esto. Exacto, yo veo que todo el mundo quiere. Sí. ¿Y qué producto yo voy a crear? Por ejemplo, yo veo gente creando manuales de cocina, pero yo no puedo crear eso porque yo no sé cocinar. Entonces, ¿cómo tú haces eso? Sí, entonces, primero tener esa disposición como que sí, o sea, ese ideal, esa visión, a mí me gustaría. Y lo segundo es ver cuáles son tus fortalezas. Yo me enfoco mucho en la marca profesional que quiere emprender, que quiere generar más, impactar más, porque usualmente son personas ya con una trayectoria que les ha permitido acumular muchos conocimientos en su área, una experiencia que es invaluable, porque a veces tendemos a subestimar lo que somos o lo que hacemos. Y creemos, ¿y quién me va a mí? Exacto. ¿Y quién me va? ¿Quién me va a comprar? Entonces, en una ocasión yo dije, lo que para otros, lo que para mí es obvio, para otros es una revelación. Porque no todo el mundo sabe lo que yo sé, no todo el mundo sabe lo que tú sabes. Y cualquiera, el que menos tú piensas, puede tener un conocimiento sobre algo que a mí me interese, porque nadie lo sabe todo. Entonces, si tú valoras y te apalancas en ese conocimiento, tú fuiste a la universidad, tú hiciste un diplomado, tú quizás hiciste un posgrado, una maestría, tienes 5, 10 años, créeme que en eso tú sabes muchísimo más que miles y millones de personas que pueden nutrirse de eso que tú sabes. Entonces, conocer eso y decir, ok, yo soy fuerte en esto, yo soy bueno, por ejemplo, en comunicación,
en saber cómo posicionar una marca, cómo hacer que las personas se comuniquen de manera efectiva. Déjame yo eso ponerlo a disposición de las otras personas. Y sencillamente yo lo que hice fue, me documenté cómo yo puedo enmarcar esto en un workshop, en un taller. Cómo yo puedo enmarcar esto en una mentoría, en una consultoría. Ok, pero yo trabajo, yo tengo un horario que cumplir. Exacto. Ok, ¿A qué hora lo voy a hacer? pero entonces tenemos lo que es el contenido a demanda, como este podcast. Este podcast no lo está escuchando nadie en este momento, pero lo van a escuchar en su momento, en su tiempo. Y eso es tanto para producirlo como para consumirlo. Entonces, ok, perfecto, yo voy a tomar 2 horas después de las 5 de la tarde. Voy a ver qué tema yo creo que puede ser relevante para esta audiencia específica, que siempre es sumamente importante saber a quién le estoy hablando, cuál es el perfil de ese público y ver cuáles son las inquietudes, los problemas que tiene ese público, qué quiere solucionar, que yo puedo ayudarle. Y voy a crear un programa en esa línea, un infoproducto, que puede ser alguno de los ejemplos que ya te mencioné, y eso yo lo puedo ir preparando 2 horas después de salir del trabajo, en mi tiempo. No lo puedo hacer hoy, perfecto, lo hago mañana, lo puedo hacer más temprano. Y poco a poco tú le vas dando forma a algo. Tú lo lanzas, hoy tenemos esta vitrina que son las plataformas digitales, por eso es tan importante tener una buena audiencia con la que tú creas un vínculo y le vas presentando, te vas introduciendo, vas dando un tip y eventualmente tú tienes una atención del público que a ti te interesa, al que tú le estás hablando. No te va a hacer caso a todo el mundo, pero al que tú le estás apuntando, que le estás hablando en su idioma, en su lenguaje, con sus códigos, sus problemas, te va a comenzar a prestar atención. Y tú estás preparando esa solución. Llega un momento en que tú se la presentas, tú la creas, que puede ser tan sencillo como con un celular, con buena resolución, pone un pequeño trípode, te grabas, o sencillamente no tienes que grabarte, escribes un manual, una guía, los 5 pasos para poder posicionarme como el líder en este mercado, como la opción más asequible en el mercado, no sé, inmobiliario. La gente paga. El que está interesado va a pagar porque no tiene ese conocimiento. Y tú eso lo vas a poner en una plataforma. Hay muchas y te puedo mencionar una. Hotmart, yo he ido. Hotmart es una plataforma, digamos que de muy o ningún riesgo porque no te cobra nada para tú poner tu contenido ahí. Y tú tan sencillo como crearte una cuenta, como cuando te creas una cuenta de Instagram o de Facebook o de YouTube, creas tu cuenta de Hotmart, ese contenido que has escrito y lo has convertido en un PDF y ahora hay 1000 herramientas, tienes a Canva que si tú quieres hacer el diseño, tú misma lo haces. Pero lo importante es lo que tú tienes aquí, lo que tú estás plasmando en ese escrito o en ese videíto que te lo pudiste haber hecho con un celular. Con pocas cosas le puedes dar forma, lo colocas en Hotmart, no tienes que pagar nada y si vendes, Hotmart se cobra una comisión. Entonces, perfecto, no estoy perdiendo. Y si gano, pues comparto esa ganancia. Ahí no hay riesgo, porque lo más que puede pasar es que no vendas. Bueno, pues no vendí, pero tampoco perdí. Lo intentaste. Hay otras plataformas también. Hay algo que tú dices, que te hayas arrepentido de no haber intentado, o en este nuevo caminar, que ya obviamente tienes una vida bastante con muchas, ¿verdad? Aventuras que vienen por ahí ahora en este nuevo. Hay algo que tú digas, tienes algo en la mira, que tú no te quieres quedar con eso, decir no lo he intentado o no lo he hecho, que lo tienes en ese bucket list. Sí. Bueno, hay muchas cosas que todavía no he hecho. No necesariamente, no me arrepiento porque entiendo que no es el momento, sencillamente. Eso no quiere decir que no lo vaya a hacer. Pero honestamente, como te dije, yo creo, así pensando rápidamente, no hay algo como que esté ahí en mi top of mind, que yo diga, cóntrale, yo hubiera querido hacer esto. Exacto. Y no lo hice. No recuerdo nada que yo te diga. Bueno, no, nada. A lo mejor ha pasado, pero no lo recuerdo. No lo recuerdo. Y para terminar, que ya se nos va el tiempo, si tú fueras a recomendarle a toda esa gente que necesita mayores ingresos o que tiene esas aspiraciones de poder ser influencer, destacarse, mostrar sus talentos, ¿qué tú le dirías? Que no tomen miedo, no tengan temor, porque lo desconocido siempre genera esa sensación de
te estás saliendo de tu zona de confort, pero lo mejor que ustedes pueden hacer es aprovechar sus capacidades, no las desperdicien. Y van a tener lo que yo les digo, el triple impacto, lo que para mí es la vida soñada, es basado en una marca personal, tan sencillo como fortalecer esa reputación que tienes como persona, esa visibilidad que tienes, tendrás la oportunidad de ayudar a más personas, porque tú estás en una oficina, trabajas para una empresa, perfecto, pero si eso tú lo pones a disposición de los demás, estás creando más impacto en el mundo, porque hay gente que necesita lo que tú tienes. Y te voy a poner un ejemplo rapidito. Rapidito. Yo estaba hablando hace un tiempo con un amigo y me sorprendió una revelación que me hizo y me dijo, yo tengo más de un año deprimido. Yo no se lo he dicho a nadie. Esto, tú eres la primera persona a la que se lo digo. No sé por qué te lo estoy diciendo, pero me nació decírtelo. Y me siento mal, mano, me siento mal. Y yo le dije, pero tú no has, luego de escucharlo, quedarme como, tú has buscado ayuda, lo has compartido, has buscado profesionales que te puedan ayudar. Me dijo, es que no conozco a nadie. No sé, o sea, no sé a dónde asistir, a quién acudir para que me ayude. Y yo conecté inmediatamente eso con lo que estoy explicando. ¿Qué tal si este amigo sí hubiera tenido contacto, hubiera conocido a alguien que es profesional, que tiene una experiencia en ese sentido, aunque la conozca sencillamente por las redes sociales o por cualquier otra plataforma digital? Y ante esa situación él dice, pero déjame escribirle a esta persona, déjame ver si tiene consultas, déjame ver. Y ya esa persona tiene un camino, una solución a su problema. Pero si tú tienes un talento, si tú tienes una capacidad y tú no lo compartes, no le das visibilidad, yo creo que es un acto de egoísmo. Lo que no se exhibe no existe. Es un acto de egoísmo, tú te estás quedando con eso. Entonces, lo que le estoy diciendo a los profesionales, ejecutivos, que quisieran experimentar este mundo es que lo intenten, que entrando en este mundo tú puedes generar mucho más impacto para otros, hacer del mundo un mundo con más soluciones, pero además para ti puedes tener una vía alterna de ingresos que si lo sabes hacer con todas las plataformas y los mecanismos que hay, no tiene por qué ser un conflicto con tu empleo. Perfectamente puedo. Yo soy un ejemplo, yo tengo ya más de 2 años llevando las dos cosas y ninguna han sufrido. Entonces, puedes generar fuentes de ingresos. Yo digo que es un desperdicio no aprovechar estas plataformas digitales y yo siempre pienso, wow, lo que nosotros tenemos en el día de hoy probablemente era algo que ni podían soñar las personas de hace 30 años, que se limitaban, tenían que conformarse con saber que quien podía tener visibilidad era quien estaba en un canal de televisión. Para esa persona normal, era impensable ser una persona reconocida por las masas. Soy una persona normal, no estoy en un canal de televisión, no estoy en la radio, no salgo en una revista, nadie me va a conocer más que mi círculo cercano. Pero cuando tú eres consciente de cómo puedes aprovechar estas plataformas, tú dices, qué bueno que tengo esto porque le puedo sacar ese provecho y lo puedo monetizar. Y finalmente, esto te puede dar ingresos pasivos, que es que con poco haces un esfuerzo inicial. Tú decías, es difícil, es fácil. Tú tienes que hacer un esfuerzo, obviamente, todo lo que vale la pena hay que hacer un esfuerzo, pero una vez que tú haces un esfuerzo inicial, es como las bienes raíces, ya tú puedes generar eso de manera automática, porque ahora todo está automatizado y tú sin mover un dedo, tú ves estas notificaciones que entran en tu celular, se compró este curso, se compró esta mentoría, adquirieron, y tú solamente ves las notificaciones, pero ya el trabajo tú lo hiciste. Entonces, este es un gusto, un placer. No, eso es una sensación indescriptible. Tú no lo estás esperando y cuando tú ves esa notificación, que puede ser desde productos de bajo costo, $20, $25, $50, hasta mentorías de $1,500, $2,000, $2,500, y tú lo que estás puedes estar en la playa en ese momento. Puedes estar en un avión y se te fue la señal y cuando llegaste ves la notificación. Eso es algo maravilloso. Así que el que tenga algo, que sepa algo, el que se preparó, no desperdicie su talento. No desperdicie este mundo de plataformas digitales de gran acceso. Haga un impacto en la vida de los demás y haga un impacto en su propia vida también. Gracias, Juan José.
Gracias a ti, Lara. Me encanta como tú conversas y todo lo que estás hablando. Yo estoy muy feliz porque siempre nos vemos y coincidimos, pero hablar de manera tan extendida y sobre algo que yo sé que es de interés nuestro y de muchos, me ha llenado de mucho placer. Así que muchas gracias por la invitación. A la orden, ya saben, hay que llamar a Juan José. Amigos, llegamos al final de otro episodio de Speak Differently. Gracias por el favor de su sintonía. Ya saben, si quieren vivir esa experiencia y lanzarse, tienen talentos y que mostrar y quieren servir a los demás, láncense, llamen a Juan José, que Juan José los va a orientar de cómo crear esa plataforma para poder también generar ingresos adicionales. Me pueden encontrar en las redes sociales, Instagram, Juanjo Pérez Bell. No te apures que te vamos a poner. Me ponen ahí mi titular. Titulito. Chévere. Amigos, que la palabra que está llena de vida, que está llena de gracia, que está llena de verdad y está llena de luz, los guíe y los lleve también a hablar como Juan José. Empiecen a hablar diferente. Nos vemos en la próxima. Este episodio fue traído a ustedes por Banco Popular. Indubeca, esto es súper especial.